Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo qué sé, bienvenidos a otro vídeo. Y ya por fin voy a grabar, que llevaba un tiempo sin grabar, pero es que no he podido porque he estado muy liada con cosas. Así que bueno, ya al fin voy a grabar. Y hoy os voy a hacer un story time que tenía pendiente ya de hace bastante, pero no lo he hecho porque tenía otros vídeos pensados, más otros que se me ocurrían, más lo que sea, y al final me daba pereza ponerme a contar esto, porque es que también es verdad que los story times llevan un poco más de trabajo porque es una historia que la tienes que recordar, la tienes que ordenar y la tienes que guionizar un poquito para que te quede todo bien. Pero no os preocupéis que también haré más cosas. Hace poco alguien me pidió un top y también tengo un top pensado. No sé si es un top, pero de esto que son varias cosas, pues eso. Y bueno, hoy os traigo la historia de cuando trabajé en un sitio en el campo en medio de la nada. Todavía no he pensado qué título le voy a poner a esto, pero ya lo pensaré. Y sí, es que aunque no lo parezca, he trabajado de muchas cosas raras. El próximo story time que haga ya no será de nada de cosas de trabajo, porque el otro también era de eso y este también, así que ya para el siguiente ya será de otra cosa. Bueno, empecemos. Yo este trabajo lo encontré por Job Today, porque, bueno, no sé a vosotros, pero a mí para buscar trabajo es la aplicación que mejor me ha funcionado hasta ahora, y no es que me paguen ni nada, porque a mí no me paga nadie por decirlo, pero es la que mejor me ha funcionado o prácticamente casi la única o de las únicas que me ha funcionado. El caso que el anuncio decía se necesita persona pues, para recoger fresas y bueno, y te ponía un poco lo que pagaban y que era temporal, que era como de 2 meses y tal. Bueno, por el anuncio, pues las condiciones que ponía y tal estaba bien. Lo único que ponía que te tenías que ir a vivir allí, que esto ya luego os lo contaré. Pero como yo no tenía nada y pues las condiciones que me ponía me parecía que estaba más o menos bien, excepto por lo de vivir allí, que no me hacía mucha gracia, pero bueno, pues lo necesitaba y tal, pues escribí al anuncio y me contestaron tal y vamos, me dijeron que sí, que me habían seleccionado. Bueno, ¿por dónde iba contando que me estoy perdiendo? Así, bueno, que me apunté y me seleccionaron. Entonces me llamaron un día para ir a firmar el contrato y pues fui hasta allí, bueno, no tenía que ir al pueblo este, tenía que ir a la ETT para firmar. Lo otro no lo iba a ver hasta que empezara a trabajar, ¿vale? El caso que fui allí, me hicieron firmar un montón de cosas, lo firmé, me dieron el contrato y me dijeron, tienes que estar en esta dirección el lunes a las 8 de la mañana, porque empezábamos a las 9, pero me dijeron, tienes que estar a las 8 pues para llegar, dejar la maleta y todo eso, porque vamos a vivir allí. Entonces dije, vale. Os voy a decir todo lo que nos dijeron para que luego veáis cómo era, ¿vale? Primeramente nos dijeron, como decía en la oferta, que era para recoger fresas, ¿vale? Luego nos dijeron que, bueno, que la casa aquí iba a ser como un piso normal y que íbamos a estar en el pueblo, que íbamos a tener supermercado, no sé qué, y todo muy decente. Pues bueno. Interrumpimos este programa para ofrecerles Al botón de suscribir, presentando al botón de suscribir. Abandonado siendo un cachorro, fue recogido por YouTube, que vive justo en la esquina inferior derecha. Pero el desasosiego llegará a tu casa si no te suscribes. Es hora de que el botón de suscribir salve tu nuevo hogar. Pues llegó el domingo por la noche y yo estaba súper nerviosa por ir al día siguiente, no sabía ni cómo iba a ser, ni qué iba a pasar, ni nada, así que casi no dormí. Me tuve que levantar a las 6 de la mañana porque tenía que acabar de preparar cosas y luego tenía que estar allí a las 8 y era un pueblo que estaba como a 1 hora de mi casa. Y bueno, el caso que llegué a la ubicación el lunes a las 8, como me dijeron, y todavía era de noche, estaba súper oscuro y ahí no había nadie, para empezar. Así que estuve un poco mirando por la zona y ya después de unos minutos vi a otras chicas que eran como de mi edad, que salieron de unos coches y ya dije, menos mal. Y es que me estoy perdiendo porque me están mandando WhatsApp mientras grabo y había unos que eran importantes y lo tenía que contestar.
Para otra vez voy a poner el móvil en modo avión cuando esté grabando porque me distrae muchísimo y hace que me pierda. Bueno, lo que iba diciendo, que al final, fui con las otras chicas a lo que parecía que eran nuestras casas y bueno, las casas eran como unas casas estas de plástico, las típicas que son, bueno, no de plástico, como de chapa prefabricada, y había 4 casitas que eran en plan 2 así y otras 2 así, en plan juntas, unas abajo y otras arriba. Ya encontramos al final a una señora que era como de las encargadas o algo así de allí y nos dijeron, pues vuestra casa es esta, o sea que si había 4 así, era la de este lado de la parte de abajo. Llamamos y salieron otras chicas que ya estaban viviendo ahí porque habían venido unos días antes y nos abrieron la puerta y entramos. Y fue como... O sea, en la casa había como la cocina, o sea, una sala grande que era como la cocina y tenía como una mesa grande con taburetes a los lados para sentarse a comer y luego tenía 4 habitaciones que en cada habitación había varias literas. Bueno, había 2 habitaciones pequeñas que eran de 2 literas que eran para 4 personas y otras que tenían más que era para más gente. Y luego pues los baños que eran como una cosa rara, ¿vale? Era como un baño que el lavabo era una cosa así alargada y luego tenía varios váteres y las duchas. Y entonces nos quedamos así como un poco sentadas diciendo, ¿qué hacemos? Y es que aparte teníamos que despertar a las que ya estaban ahí porque en teoría entraban a las 9, pero como nos habían hecho ir a las 8, no sé para qué, para nada, pues nos quedamos ahí sentadas. Y me acuerdo que una dijo, bueno, sentaros, que estáis en vuestra casa. Y fue gracioso porque estábamos en nuestra casa, literalmente, ¿sabes? Porque ahí vamos a vivir a partir de ahora. Que bueno, ya elegimos nuestras habitaciones, fuimos a dejar la maleta. Por cierto, aquí pasó una cosa bastante rara, que es que cuando yo estaba en una de las habitaciones dejando las maletas, vimos pasar a otras chicas, no sé si eran 2 o 3, y que entraron a una habitación y luego no las vi salir y es que las volví a ver nunca, o sea, nadie las vio, o sea, entraron y luego se debieron ir, pero no las vimos y desaparecieron. Pues llegaron las 9, que era la hora de trabajar, y salimos de la casa para ir como a un invernadero que estaba al lado y nos quedamos como, bueno, pues a ver qué hacemos aquí. Nos dejaron unos guantes de plástico porque teníamos que coger plantitas y el caso que cuando llegamos ahí vemos a un montón de gente cogiendo plantas así en unas mesas. Claro, nosotras no sabíamos qué había que hacer. Cuando viene una de las encargadas nos dice, os tenéis que poner en las mesas y tenéis que seleccionar las plantas con la raíz o sea, hacerlas grupos de 10 y meterlas en cajas. Y claro, yo llegué allí y me quedé, ¿y las fresas dónde están? Pero resulta que es que no había que coger fresas, había que coger plantas de fresa que eran la raíz con un cachito de planta, seleccionarla porque había algunas que eran muy pequeñas o que estaban mal. Teníamos que buscarlas entre ahí arena y cosas, cogerlas, cortarlas así con una cuchilla, hacerlas montones de 10 y meterlas en cajas. Vale, las cajas se tardaban como 80 años literalmente en hacer, porque eran cajas así, de madera grande, y había que llenarla, o sea, con 50 filas así. O sea, que tú tenías que hacer montones de 10, luego ponerlas en fila que eran de 5 montoncitos, así, 1, 2, 4, 5, y esto era una fila. Y así tenías que hacer 50. O sea, en total tenías que meter como 500 matojitos. Sí. Que es que, bueno, también en realidad estos se llamaban manojos, pero las que estuvimos allí lo estuvimos llamando durante todo el tiempo matojos. Aunque la verdad es que a mí me suena mejor y me suena más gracioso. Bueno, pues eso, que teníamos que estar en las mesas cogiendo las plantitas y metiéndolas en cajas. Y no solo eso, ya de por sí es un poco aburrido y pereza hacer todo el rato lo mismo, sino que es que luego había unos tíos que iban así con una pala y te iban echando plantas en la mesa. Total, que tú cuando veías que estabas despejando un poco la mesa, venían y te echaban más, y así todo el rato. Y luego también había 2 señoras que eran como encargadas, que iban
y te lo revisaban. Y si tenías algunos que ellas decían que estaban mal, te lo tiraban y lo tenías que hacer otra vez. Y no solo ya de por sí molestaba que te deshacieran lo que ya habías hecho, sino que encima te exigían hacer 7 cajas al día, ¿vale? Y yo al principio por lo menos hacía 3 y media los primeros días y los últimos hacía 5 o casi 6. Pero uff. Luego, para colmo, la mayoría de la gente que trabajaban allí eran rumanas, que a ver, que no pasa nada por eso, pero es que encima nosotras, que éramos muy pocas, éramos como 15, 16 y luego nos quedamos en menos porque algunas se fueron, pues nos ponían separadas y teníamos que estar 8 horas haciendo así, sin poder hablar con nadie porque las que hablaban español estábamos separadas. Y el horario era por la mañana de 9 a 2 con creo que 15 minutos de descanso para el bocadillo. Luego a las 2 salíamos a comer y a las 3 teníamos que volver hasta las 6. O sea que era un poco pesado el horario, la verdad. Encima ahí era justo pleno invierno y cuando salíamos a las 6 ya era de noche y es como que estábamos todo el día ahí. Así que bueno, esto era el trabajo, que era bastante aburrido, aparte porque no podías hablar con nadie y solo nos hablaba Ramón. Ramón era uno que trabajaba ahí, que era de los que limpiaban lo que tirabas con el rastrillo, que cuando pasaba te hablaban y ya está. No era el de para eso está Ramón. Luego había uno que era un poco pesado, que iba por todas las mesas echando plantas y a todas las chicas le ponía a decir: ¿qué tal, guapa? ¿Quieres plantas? Y así. Y luego si no le hacías caso te decía: es que no me quieres porque soy rumano. Y así, pero todos los días. Todos los días. Así que eso era la rutina de siempre. Bueno, lo bueno que tenía es que los fines de semana no trabajábamos, entonces nos podíamos ir a nuestra casa y yo es que me acuerdo que cuando llegaba a mi ciudad, después de un montón de tiempo en medio de la nada, y veía las luces y los coches y las cosas, me quedaba como flipando, en plan de qué tecnológico todo, ¿no? Porque a ver, de estar una semana en medio del campo, ahí sin ver gente, sin ver nada, luego vuelves a la ciudad y es un poco como que lo flipas al principio. Bueno, y esto era pues lo que era el trabajo en sí, pero ahora os voy a contar cómo era estar allí todos los días y vivir en esa casa. Era un poco agobiante porque estábamos en medio del campo, en medio de la nada, que bueno, nos dijeron que íbamos a estar como cerca del pueblo y que teníamos para comprar y de todo, pero es que estábamos cerca del pueblo, pero estábamos como a media hora andando del pueblo y solo una de las chicas había traído coche, o sea que estábamos incomunicadas en la casa. Aparte, en la casa no había ni tele ni internet. O sea, te puedes imaginar vivir todos los días sin wifi y ver cómo te quedas sin datos poco a poco. Pues era muy estresante, la verdad. Así que cuando salíamos de trabajar a las 6, lo que hacíamos era íbamos a las casas, bueno, a la casa, porque vivíamos todas en una. Nos quedábamos allí sentadas hablando un rato, nos duchábamos y luego cenábamos y nos quedábamos hablando más rato y luego nos íbamos a dormir. Y así siempre la misma rutina. Al principio todo bastante bien, ¿sabes? Pero luego empezaron a pasar cosas. Bueno, para empezar, en los 2 o 3 primeros días algunas de las chicas se fueron porque no aguantaban. Porque estar ahí todo el rato haciendo lo mismo, sin internet, sin nada, no sé qué, pues la gente se rayó un poco. Y algunas se fueron. Y bueno, las que nos quedamos, pues estábamos bien, pero luego hubo problemas porque había veces que desaparecían cosas en la casa y como éramos un montón, pues nadie sabía quién había sido. A mí solo me desaparecieron unas salchichas, así que menos mal. Así que a veces hubo algunas discusiones por eso, pero por el resto bien. Luego, como no teníamos ni tele ni internet, que era bastante agobiante, una vez que intentamos poner una tele haciendo una antena de papel albal, pero no fue posible. Bueno, lo bueno que tenía es que los fines de semana no trabajábamos, entonces nos podíamos ir a nuestra casa
Y yo es que me acuerdo que cuando llegaba a mi ciudad, después de un montón de tiempo en medio de la nada, y veía las luces y los coches y las cosas, me quedaba como flipando, en plan de qué tecnológico todo, ¿no? Luego también teníamos un problema bastante grave, y es que a veces nos quedábamos sin comida. Y como estábamos en medio de la nada, no podíamos comprar. Lo que hacíamos era que el fin de semana, cuando nos íbamos, traíamos cosas, pero claro, había veces pues que a lo largo de la semana te quedabas sin algo y no podías ir a comprar y era una mierda. Porque, a ver, en ese sitio había un autobús, pero que había muy pocos horarios, y el autobús pasaba por un hotel que estaba enfrente, y para ir tenías que ir como 15 o 20 minutos andando por el medio de la autovía. Y luego aparte nos enteramos de que había veces que no paraba ahí, que tú tenías que llamar a lo de la estación de autobuses o algo y decirles que parase ahí, o sea, una rayada. Así que bueno, fueron pasando los días y nos fuimos adaptando más o menos bien. Algunas de las que estábamos se fueron porque no aguantaban o por lo que sea, y estábamos ahí más o menos bien. También vivía con nosotras una señora rusa que era bastante graciosa, porque me acuerdo que ella siempre cenaba y se iba a dormir súper pronto, y luego decía que los días de Navidad que no se iba a ir a su casa porque no le rentaba pagar el viaje y que ella no celebraba la Navidad. Y que le daba igual quedarse sola, sin tele y sin internet, porque se quedaba leyendo la Biblia. Que se la había leído 7 veces, pero que se la leía más porque le cambiaba el pensamiento, una cosa así. Y ya llegó un día que me acuerdo que fue un día que justo fuimos por la mañana y luego nos fuimos a comer, y mientras estábamos comiendo nos llamaron a todas a la vez, o en plan bastante seguido, y nos llamaron de la ETT para decirnos que nos habían despedido porque no podíamos hacer 7 cajas de matojos, y como no hacíamos 7 cajas de matojos, pues nos despidieron y fin. Al principio fue un poco putada, pero bueno, luego fue gracioso porque como nos echaron a todas a la vez, pues eso, nos molestó menos. Y durante el tiempo que estuvimos allí, pues hubo ratos que nos lo pasamos bien. Y quería contar esto porque fue una experiencia un poco rara y me parecía interesante contarlo. Y espero de verdad que ya cuando vaya a otros trabajos no me pasen cosas raras. Y eso, espero que os haya parecido interesante la historia, que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!